Bueno, vamos a estudiar una interesante posición a partir de una partida de Magnus Carlsen enfrentando a Julio Granda en el torneo de Isla de Man del año 2017. Esta posición que vamos a ver llega a una estructura de peón dama aislado en la defensa Petrov. Esto se produce porque tras algunas jugadas teóricas y bastante conocidas en la defensa Petrov, el blanco se encuentra con un fuerte caballo en E4 e intenta quitarle el puesto avanzado, la posición fuerte a ese caballo por medio del movimiento C4, y en algún momento se produce la captura de parte de las negras y el blanco se queda con el peón, el típico peón central aislado que suele dar lugar a partidas muy interesantes. Así que es realmente una estructura que nosotros debemos aprender a conducir, tanto con blancas como con negras, y además puede derivar de diferentes aperturas. En el caso de la partida de Carlsen y Granda, Granda se retiró con el caballo F6 y luego de caballo C3 y el desarrollo de caballo C6 tras un cambio central, obtuvieron una posición en la que las negras tienen un buen bloqueador en D5 acompañado del caballo que se encuentra sentado en la casilla F6, que es un principio muy importante para jugar contra un peón dama aislado, conseguir el bloqueo para evitar que en ciertas circunstancias este peón logre avanzar a D5. Como contraparte, el blanco tiene más espacio, tiene una torre que juega muy fuerte en la columna central, tiene un puesto avanzado para su caballo y tiene algunas posibilidades de crear ciertos temas de ataque en el enroque del oponente, tratando de aprovecharse de la falta de espacio y que no es tan sencillo desarrollar las piezas, porque cuando uno de los bandos tiene menos espacio, eso le interfiere en cierta forma la movilidad de las piezas. Lo interesante es que esta posición se puede derivar de varias aperturas. Un ejemplo es de la variante del cambio de la defensa francesa. Supongamos que E4, E6, D4, D5 y luego de capturar y el blanco juega C4. Si el negro llegara a tomar, en realidad aquí hay otras jugadas, como por ejemplo caballo F6, pero si el negro llegara a tomar, tendríamos una posición que tiene la misma estructura y la misma postura de piezas. Esta posición a su vez pertenece también a una línea del gambito de dama. En el gambito de dama aceptado tenemos la conocida jugada E3, además de E4 y otras movidas como caballo F3 o caballo C3, el blanco puede jugar E3 y el negro podría jugar E6 para luego preparar el movimiento C5, que es una reacción muy natural y muy sólida, porque luego de alfil por C4, el peón de E6 también de alguna manera detiene al fuerte alfil de C4. Pero también tenemos una reacción bastante popular que es jugar E5, y en caso de alfil por C4, E por D4 y E por D4 y caballo F6, otra vez nos encontramos con la estructura de peón dama aislado, y en este caso con el peón rey faltante, y el bloqueo se tiene que hacer utilizando el peón C. Aquí hay una jugada natural que es caballo F3. El negro debería jugar con cuidado porque si llega a cometer el error de alfil G4 quedaría en una celada propia de una falsa clavada, ya que a rey por F7, caballo E5 y luego cae el alfil de G4 y el negro queda en una posición perdedora. Bueno,
vamos a ir viendo entonces el orden de jugadas que sucedió en esta partida. Julio Granda decidió enfrentar a Magnus con la sólida defensa Petrov. Carlsen optó por una de las variantes más tradicionales, que es capturar y luego de D6 retirar el caballo. Por supuesto, el jugador peruano capturó en E4 y a D4, D5, ahí permanecemos en los dominios de la teoría más conocida de la Petrov. En este punto, Carlsen hace también la jugada más natural, que es el fil de 3. Acá las negras disponen de muchas opciones. Una es, por ejemplo, caballo C6, desarrollando el caballo que también presiona en cierta forma sobre D4. Así que, por ejemplo, si alfil por E4, D por E4, este caballo de F3 estaría amenazado y las negras están viendo el peón D4 con el caballo de C6. Por lo tanto, la jugada de alfil por E4 no es buena. Además, ese alfil es muy valioso y el blanco no debería desprenderse de él. La teoría indica enroque y con dos posibilidades de presionar a este caballo. Por ejemplo, si el alfil es 7, uno de los planes naturales es C4 y otra de las jugadas que también habría que tener en cuenta es torre 1. Bueno, en algún momento veremos algunas de las posiciones principales de la teoría de la Petrov. En este caso, Granda elige otro orden de jugada que también es bastante sólido, que es alfil E7. Alfil E7 vigila una importante diagonal, tapa al rey y ya permite preparar el enroque corto. Alfil por E4 sigue siendo una jugada que no tiene valor en esta posición. Lo más normal es hacer el enroque. Otra jugada que se está jugando últimamente, por ejemplo en el último clasificatorio del Mundial que está suspendido por la pandemia, es el movimiento alfil F5. Esta jugada parece ofrecer buenas posibilidades defensivas. Así que alfil E7, caballo C6, alfil F5 e incluso podemos mencionar alfil D6, que también es una opción porque luego de enroque y enroque, si las blancas juegan C4, las negras también podrían defenderse, por ejemplo, con C6, obteniendo la posición sobre la que hay muchos antecedentes teóricos. Entre otros, podemos encontrar unas cuantas partidas con el movimiento dama C2. Bueno, la jugada alfil E7 es muy sólida, como estaba comentando. Carlsen jugó enroque, Granda también hizo enroque y Magnus intenta el plan característico de C4. Por supuesto que las negras no pueden capturar bajo ningún concepto, porque en ese caso se olvidarían el caballo de E4. Así que en esta posición Julio Granda decidió volver, sosteniendo firmemente el punto F6, el punto D5 con el caballo en F6. Carlsen desarrolló el caballo y las negras desarrollan porque están teniendo en cuenta una posible maniobra de salto a B4. Eso se produce ahora mismo. Luego de C por D, Granda salta a B4 tocando al alfil. Carlsen aprovecha un detalle táctico aquí, jugando torre 1, porque esta torre mira al alfil. Entonces, si las negras capturaran, tendrían que tener cuidado si capturaran el alfil. Capturando con caballo no tienen problemas en D5. Pero si capturaran el alfil de D3, luego no podrían capturar en D5 porque en ese caso perderían el alfil D7 porque la dama se encuentra sobrecargada defendiendo al mismo tiempo el punto D5 y al alfil D7 también. Entonces en esta posición las negras luego de C por D5, caballo B4 y el blanco jugó torre 1, se inclinaron por caballo B por D5. Luego de caballo B por D5, Carlsen hizo H3, que es una jugada preventiva, y con esta jugada preventiva las negras no pueden ya sacar el alfil con facilidad. Fijémonos que esto es muy propio del estilo de Carlsen, controla la casilla G4, además el alfil no puede ir tampoco a F5 y en E6 no se encontraría tan bien tampoco. Así que Granda decidió sostener fuertemente el punto de bloqueo en la casilla de 5. Carlsen jugó a 3. Fíjense con qué paciencia está tratando la posición el blanco.
Y esto es para impedir que el caballo vuelva a saltar a B4, porque el blanco quiere armar un ataque característico con la dama y con el alfil para generar algunas debilidades en el enroque del oponente. Aquí jugó torre 8 soportando el alfil, el blanco jugó dama C2. Esto es tan simple como eficaz, porque las negras tienen que en algún momento disponer del caballo F6, entonces deciden jugar H6 para no permitir que se produzca un problema en H7. Entonces el blanco tomó, el negro justamente ahora puede mover el caballo y el blanco ingresa a la casilla fuerte y comienza a ver algunas imágenes de temas tácticos con caballo por F7 y también de ciertos temas tácticos con alfil H7. Entonces las negras juegan muy bien aquí el fil D6, el blanco decide dar el jaque. Fijémonos que si rey H8 en este momento hay un mate bastante típico, así que en esta situación Granda juega rey F8 y el blanco tiene que conectar las torres antes de continuar el ataque porque la torre N1 no se encuentra defendida. Así que Carlsen conecta las torres, entonces Granda desarrolla el alfil. Aparentemente en este momento las negras podrían jugar dama F6, que este es un concepto muy importante porque la dama colabora con la defensa. En realidad, a partir de aquí, con alfil E6, Carlsen nos da una muy buena lección. Trae las piezas que aún no están jugando. Aquí Granda juega caballo F6, dobla las torres. Por supuesto no tiene ningún sentido tomar el H7 porque el blanco tomaría y la dama se infiltra en la posición, generando problemas que no se pueden resolver. Así que ahora el blanco tiene realmente todas las piezas dispuestas para un ataque. El negro juega dama C7 y en este momento el golpe caballo G6. Fijémonos que el rey no tiene ninguna salida, por lo tanto hay que tomar y eso genera torre por E6, que es una jugada, una combinación bastante simple para un jugador de la talla de Carlsen. En este momento, luego de caballo por H7 y los cambios, el blanco puede tomar eje 6, así sucedió, y queda con un peón de ventaja. Sorprende tal vez que abandonó de manera algo prematura Granda, jugó dama E7, G3 dándose un aire extra, y a rey C7 y dama G6 prefirió rendirse. Cuando en este momento tenía un peón de menos y seguramente Carlsen, que es un eximio jugador de finales, hubiera ganado sin ningún inconveniente. Aparte está agarrado, digamos, el peón de G7, lo que inmoviliza a la dama de las negras y las posibilidades de contrajuego no son reales, no hay ninguna manera de poder generar alguna forma de complicarle la posición a Carlsen. Bueno, yo creo que es una partida muy interesante, digna de estudio. De todas maneras, considero a la Petrov como una defensa muy sólida. Realmente es importante estudiar las estructuras de peón dama aislado. Nosotros las vamos a encontrar en muchas posiciones, no solamente en la defensa Petrov, como comentaba al principio de la partida. También nos podemos encontrar con esta estructura en posiciones del gambito dama aceptado, por ejemplo. Y realmente creo que la manera de estudiar esto es tomar algunas partidas modelo. En una próxima partida vamos a ver algún ejemplo conducido por el gran Anatoly Karpov, venciendo nada menos que al holandés Jan Timman, para seguir estudiando en la segunda parte de este tipo de estructuras de peón dama aislado que pueden ser muy útiles para cualquier jugador que quiere comenzar a entender algo más sobre estructura de peones centrales e ir progresando un poco en su comprensión del ajedrez. Bueno, espero que les haya gustado esta interesantísima partida de Carlsen y Julio Granda y nos vemos en el próximo video.